servant, just an appendage, live to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket Poco fence importante, dreams. un It's podcast not de an act of retórica. love if you make her, you make me do too much labor. Hoy vamos a hablar de franquismo, de la transición, memoria democrática, pero un poco teniendo como punto de referencia, ¿no? En la nueva serie de televisión española, Las Abogadas, que las dos nos hemos visto. Si Sí. no se la han visto, véansela. Es literalmente increíble. Sí, muy Está cortita. muy corta, 6 capítulos. Y ¿no? la han sacado en Netflix ya. Y la han sacado en Netflix ya, bueno. Está basada en hechos reales, Hechos obviamente. Y no, realmente no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, porque es historia. Porque es historia. Deberías saberlo. Pero si no lo sabes, debería. Entonces, son 4 abogadas, ¿no? Manuela Carmena, Cristina Almeida. Paca Sauquillo y Lola González. Entonces, pues ellas han estudiado Derecho. La serie empieza con ellas en la universidad, o sea que recorre un poco. De hecho, esos empieza con años una manifestación en la universidad. en la universidad. Entonces, claro, ellas cuando estuvieron en la universidad es época franquista todavía. Finales de la época franquista, de Finales. hecho. Y nada, la serie nos muestra un poco pues cómo van ejerciendo de abogadas y cosas a las que se van enfrentando un poco también en el mundo de la abogacía hasta que el último capítulo ocurre la matanza de Atocha, el atentado que hubo contra los abogados en Atocha, que murieron 5 abogados. 5 abogados, sí. Entonces, por empezar por alguna parte, es que la serie es increíble. Opinión de la serie, sí. La serie es increíble. Lo La serie primero, está muy los bien. actores son muy buenos, Sí. son súper conocidos, actores españoles. Yo creo que está muy bien contada, tiene diálogos increíbles. Sí. La verdad que se lo han currado. Y podemos empezar hablando un poco del rol que tenía la mujer y que se visibiliza en la serie en la época franquista, porque es súper, o sea, para mí me parece muy fuerte cuando, por ejemplo, Cristina Almeida tiene que ir con su marido para que el marido firme un papel, un contrato en el que le permita a ella tomar las decisiones sobre sí misma. Quiero decir, Sí, es es que que para poder viajar necesitabas el consentimiento de tu marido. claro, y en ese momento incluso para sacar dinero del banco o comprarte una casa o lo que fuese. Si no era el marido el que firmaba, no podías. Entonces, claro, tiene que ir el marido con ella, decirle, yo la autorizo a que ella pueda hacer tales cosas. X cosas. Y que pueda decidir tales cosas. Y esto es años, finales de los 60, principios de los 70. O sea, muy fuerte. Y también yo cuando veía la serie, sí que te das cuenta un poco, yo lo que pensaba es, porque claro, ellas las ves como súper reivindicativas y haciendo todo lo posible contra luchar por en plan contra el franquismo y tal, pero también ellas tenían una posición bastante privilegiada, en el sentido de que han sido mujeres que han podido ir a la universidad en esa época, exacto, educarse. claro, han podido formarse y de ahí han podido desarrollar también ese pensamiento crítico, porque claro, el problema es que muchísimas mujeres y muchísima gente en general todavía en ese momento no tenía las capacidades para poder formarse, o sea... Con la familia no le claro, permitía, o sea, que también hay un podcast que sale Inés Hernán con Manuela Carmena, bueno, con ellas en general, que habla de la serie, de lo que pasó, te cuenta un poco más específico, y ellas mismas te cuentan que eso, que ellas tenían una muy buena posición, y ya no solo eso, sino que también, o sea, no se habla de que las mujeres también pueden ser machistas, pero eso antes y claro. ahora. Y que había también otras chicas súper inteligentes, súper interesantes que iban a la universidad, pero ellas mismas decidían pues no acabarla, por ejemplo, Sí. pues porque se casaban y decían, pues ya está, mi rol no está en aprender, que después lo dejaban con el marido y se arrepentían porque tenían que buscar trabajo y no tenían una formación. Claro. Sí, o que estudiaban y te decían, sí, bueno, yo estoy aquí estudiando esta carrera, pero yo cuando acabe la carrera me voy a casar y a tener hijos. No, mi intención no es ser abogada ni nada, pero entonces te había todavía esa concepción. Que eso, o sea, tampoco es nuevo, quiero decir, en otras series y además fuera de el ámbito de España, por ejemplo, hay una película muy buena de Julia Roberts, os voy a aconsejar, que se llama La sonrisa de la Mona Lisa, no sé si la has visto. No. Pues ya estás tardando, que es de una profesora universitaria que da clases en una universidad femenina de arte, y como que hay muchas de ellas que también tienen la concepción de, bueno, estoy estudiando, es importante formarme, pero después me voy a casar y ese es, en plan, mi objetivo en la vida. Claro, en cambio al final en la serie pues las protagonistas tiran más por el lado de el reivindicativo o el de lucha y tal. Después, bueno, se ve que están afiliadas al Partido Comunista, que en ese momento era ilegal, que se reunían ahí a escondidas. Y también se ve la diferencia de trato, por ejemplo, cuando las pillan en reuniones, que le dan a los hombres y a las mujeres. Sí, Quiero sí, decir, que llegaron, bueno, es que es bueno, da igual, no digo quién, mataron a un personaje masculino y por pillarlo
en una reunión en la que también había mujeres y a ellas, bueno, la llevan a la cárcel, por supuesto, y tal cual, pero ellas salen. Sí, sí, O sea, sí. y eso también es trato diferencial. No sé si se llegó a asesinar a alguna mujer como tal, de esto de que te llevaban a la cárcel por X motivo y de repente, uy, pues es que se ha caído, o uy, es que ha salido corriendo, o se ha puesto agresivo y le hemos tenido que disparar. Que eso pasó así de veces y al final eran todo mentiras. Y lo peor es que claro, solía ser en nombres. como se oculta, o sea, se oculta a través de X cosas y dices tú, bueno, ¿y cuándo es verdad y cuándo no? Claro. O sea, que Pero si bueno, hay una o sea, lucha detrás de vamos a intentar aclarar lo que ha pasado. sí, 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 porque luego, además, es que no solo con un personaje, luego a medida que, o sea, a medida que avanza la serie también hay otros personajes que es que pues son asesinados y literalmente tú dices, o sea, ya está, a tomar por saco. Que encima, claro, te presentan cómo es su vida, cómo se relacionan y tal, y que son personas que no es que estén haciendo, en plan, que no son terroristas ni nada, simplemente que tienen unos ideales y los matan por ello. Entonces, como, y que tampoco pasó hace tanto, ¿sabes? Tampoco ha pasado hace tanto, pero a eso vamos porque, claro, o sea, no somos una generación, la de nuestra edad, que haya vivido el franquismo, pero eso no quiere decir que no hayamos averiguado sobre el franquismo, que no tengamos información, que no hayamos estudiado y que no podamos opinar. Que ese es el punto que a día de hoy hay gente que dice, pero si tú no viviste el franquismo, ¿qué vas a decir tú? Hola, tampoco estuve con Hitler y por lo que sea soy antifascista, en plan... Efectivamente, y por lo que sea, esto del genocidio no me convence. Es que es lo que te decía, que ayer fue o antes de ayer en la tele un chico en una tertulia diciendo eso, que igual que si no hemos nacido biológicamente en la época de Franco no podemos ser antifascistas o antifranquistas, y yo dije, pero como que no, o sea, yo no he nacido, pero mi abuela sí, y mis abuelos han tenido vivencias y me las han transmitido y yo he desarrollado una opinión a raíz de eso, entonces, o sea, no haber vivido en esa época no quiere decir nada. Sí, es que además la gente que dice eso después le encanta opinar de otras muchas otras Literal. cosas. Porque para el aborto no hace falta haber tenido la experiencia, ¿sabes? Para el aborto no hace falta ser mujer. Yo aquí... es que claramente no hace falta ser mujer para opinar, ¿no? Pero según su según su razonamiento, supuestamente sí. Por eso es que, o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y al final es que es, o sea, lo importante que es la memoria democrática, por Dios. Esa es otra, porque vamos a ver. Nuestra transición fue una ruptura desde dentro. Quiero decir, no es que en otros países hubo un corte radical de la legislación, no. En España fue una transición... Claro. Los propios franquistas hicieron leyes para ir hacia la democracia. Entonces, esa no ruptura directa, sino reformulación, digámoslo así, hace que las cosas se vayan difuminando. Y que al final, o sea, a mí me parece que nuestra transición fue, o sea, un desastre, en el sentido de, no un desastre de, bueno, porque la democracia que tenemos ahora está muy bien, pero en el sentido de romper, está muy bien. No, sí, está establecida. O sea, tenemos una democracia establecida bastante, sí, una con un estado de bienestar y sus cosas, pero al final, o sea, para mí es que es fundamental el hecho de que se tenga que, o sea, de romper con lo anterior. Ya solo que la reparación a las víctimas no llegase hasta más tarde, 2006, no sé si fue 2007, ya es algo que es para reflexionar. Y que no. Y no hubo ningún tipo de juicios, ni, o sea, hubo unas amnistías. O sea, aquí todo el mundo... ¿Tú has visto a algún policía o algún, yo qué sé, guardia que haya tenido que por un juicio y que haya sido encarcelado por matar a gente? O sea, es que mataban a la gente. O a los propios dirigentes políticos. O los propios dirigentes políticos, claro. Porque, bueno, o sea, no es justificable, pero todavía un guardia, pues O sea, sí, pero tipo alguien, o el que fuese el director de la prisión, o en plan cargos más altos, efectivamente, sí. Ahí nadie tuvo ningún tipo de responsabilidad. Pero que ya, o sea, la gente dice, bueno, pero es algo del pasado, que se quede en el pasado, vamos a centrarnos en el presente. Sí, vale, venga, te lo compro. Vale. Pero es que el problema es que el hecho de que no hubiese eso, reparaciones y tal, y que no se tratase de manera del todo contundente, hace que la mentalidad de la gente a día de hoy con respecto a ese evento sea distinta. O sea, claro. Por ejemplo, tú en Alemania se te ocurre levantar la mano y hacer el saludo nazi y a la cárcel que vas. Efectivamente. Y aquí en España, pues ¿qué tenemos? Hace 2 semanas a todos los franquistas ahí celebrando el no sé hace cuánto de la muerte de Franco. Y ya no solo eso, sino que, tía, lo de Isabel Peralta, o sea, para la gente que no está en contexto, Isabel Peralta es una chica joven, no sé cuántos años tendrá, pero jovencita, sí, 30. Que se le ocurrió aquí en Madrid hacer una manifestación en la que hacía apología nazi y en la que hacía apología franquista. ¿Y le pasó algo? No.
esa misma persona intentó entrar en Alemania con el Mein Kampf, que es el libro de Hitler, Sí, que tú dices, bueno, con venga, una bandera nazi o que no sí, sé exacto, qué tú fue, puedes ¿no? tener el libro de Hitler y no, ¿sabes? Tal. A ver Pero si... también tenía una esvástica Claro, y esa persona no pudo no entrar puede en entrar en Alemania. Alemania, Entonces, ¿cómo puede ser que un país que lo tenemos relativamente cerca claro, sea capaz de ser estricto con, pues, memoria democrática? O sea, claro. quiero decir, pero aquí, Es que no hay manera. Y pues es eso, al final, o sea, es lo que decimos, que no hubo ese corte, entonces pues cuando surgieron los partidos políticos, pues los franquistas y fascistas que quedaban hicieron Alianza Popular y vale, que eso luego se ha ido transformando en el Partido Popular, y yo no estoy diciendo que la gente del Partido Popular sea franquista, pero al final ha tenido una continuidad, o sea, ha tenido una herencia, no ha sido un corte, entonces al final es como, eso repercute que en lo que tú dices ahora. está claro y se ve en la serie que en España también en esa época había mujeres, bueno, y personas en general y hombres muy reivindicativos y no, hay que sentirse orgulloso de eso, pero es que, tío, imagínate ser portugués y poder rememorar la revolución de los claveles. Efectivamente. Que para que la gente que no lo ubique, en Portugal hubo una dictadura muchos años, la de Salazar, y como que cuando se fue a romper, ¿no?, con ese régimen, Sí, en el año 73 creo que fue. creo que fue en 73, se le dijo a la población civil un día que no saliera a la calle, ¿no?, porque iban a salir con tanques, o a haber una sublevación, ¿no? Pero en vez de que al final ser una sublevación militar y tal, pues fue una sublevación pacífica y salieron con claveles. De hecho, murió hace muy poco Sí. la primera señora que fue con un clavel y lo puso en... sí, no sé, en un arma o lo un que arma, efectivamente. fuese que los Y eso colocaron. es simbólico, pero además es que, Dios, imagínate que hubiese pasado eso en España, no sé, pero... Sí, o sea, la sensación es completamente diferente. Pues es que incluso, tía, en Italia, o sea, Mussolini acabó colgado boca abajo y hecho una pena. Pues, que bueno, parece que estamos incitando a la violencia. No, evidentemente no, pero al final es la sensación de que en otros países sí que se era consciente de que lo que había era horrible y que había que cortar con ello porque es una dictadura, y aquí fue como, ay, sí que mal, venga, vamos a cambiar, ahora ya se nos ha olvidado. Y ya todos seguimos. Entonces es un poco esa sensación también. Pues... ¿Sabes lo que pasa? Es que tú no estás cayendo, Sara. Que Franco hizo muchos embalses. Ay, es verdad, las presas de Franco. ¿Cómo no me he acordado yo de eso? ¿Tú te puedes creer que con el tema de la Dana también se le ocurrió a la gente decir por Twitter y por redes sociales, es que con Franco... Claro, Franco construyó las presas y este gobierno socialista y bolchevique se las está cargando. Lo que me faltaba ya. ¿Qué dices tú? O sea que al final, evidentemente, Franco estuvo muchísimos años, entonces, claro, evidentemente no todo lo que hizo iba a ser matar a gente ni catástrofe, básicamente porque sería insostenible. Entonces, la dictadura también tiene etapas dentro de ella. Al principio la gente, pues evidentemente se estaba muriendo de hambre porque era posguerra total, y ya para los últimos años, pues todo el tema de que se abrió al turismo, no sé qué. Y también a mí me hizo gracia en la serie, en Las Abogadas, no me acuerdo exactamente qué, un juicio de Cristina Almeida que tenía, que como que consiguió salvar a su representado por algo que había añadido Franco dentro del estatuto de los, sí, no me acuerdo del qué era. fuero de los abogados o algo así, y me hace mucha gracia porque dice Cristina Almeida, claro, como que el juez le dice, pues le ha salvado gracias a Franco, y Cristina dice, todo el mundo tiene un buen día, ¿sabes? Pues efectivamente Franco tenía buenos días, ¿no? Pero eso quiere decir que no puede ser una dictadura. Efectivamente, entonces pues claro, es complicado. Es complicado y al final es lo que hablamos, que ahora pues tenemos chavales que les parece súper gracioso y súper divertido cantar el cara al sol y hacer ese tipo de gilipolleces. Cuando en otros países, es que ponemos siempre el ejemplo de Alemania, pero es que es como lo más o menos que puedes hacer la comparativa. En otros países haces eso y, bueno, que también cuidaditos en Alemania con la ultraderecha del partido de Alternativa por Alemania, pero al final es como que yo creo que allí, o sea, lo que dices es que esta muchacha iba a entrar con una esvástica y el libro de Hitler y le dijeron, es que aquí no entras. Y aquí la gente puede salir a la calle perfectamente, o sea, con una bandera franquista y no pasa nada. Pues es que mira, no. Porque es que estás haciendo... es apología al franquismo, claro, y a una época en la que murió gente, había opresión, claro, y no tienes ningún tipo de vergüenza, o sea, y lo que te produce gracia. O sea, yo lo que no entiendo es por qué te produce gracia. O sea...
Ya. Y es que al final también, o sea, que yo critique el franquismo, o sea, a ver, yo por ejemplo en mi caso, vale, sí critico el franquismo y también puede que en mi caso sea republicana, pero que una persona critique el franquismo no quiere decir que sea republicano. Entonces siempre ponen esa dicotomía de, claro, pero porque no sé qué, la Segunda República no fue tan buena, porque tal, no sé qué. Bueno, pero es que, o sea, no estamos hablando de la Segunda República ahora mismo, estoy hablando de una época de dictadura. Entonces, es que no hace falta que me las pongas en dicotomía, es que puedes criticar las dos si quieres. No pasa nada. Efectivamente, O claro sea, que no es pasa que, nada, o sea, eres libre de hacerlo. Es que en el otro bando, efectivamente, o sea, primero que podemos hablar de la guerra civil, si te apetece, pero ahora estamos en la dictadura, que viene de... Pero amor, o sea, es que no. También te digo, con lo de ser republicana, yo puedo ser republicana, o sea, no es que sea mi caso en particular, pero digo en general, da igual. O sea, yo puedo ser republicana y que no me gusta ser la Segunda República, o sí, o parte claro. no, en plan, no tiene nada que ver. Te aseguro que también puedes ser republicana y ser de derecha. Que hay mucha gente, o sea, yo sé que te cuesta, que no, en tu o cabeza sea, pero no. vete a Estados Unidos al Partido Republicano y me dirás tú si son de derechas o no. Porque algo me dice a mí que sí. No. No, pero sí, al final es eso. Y que las leyes de memoria democrática no son abrir heridas, ni son... De hecho, son cerrarlas. Es que efectivamente, o sea, es reparar. Y ya está, y la gente tiene derecho a enterrar a sus muertos, los cuales están en fosas comunes, y ya está, y pues tienen derecho a poder recuperarles y poder enterrarles tranquilamente. Entonces, no entiendo cuál es el problema de También eso. te digo, a mí me molesta mucho en política, bueno, en general la gente cuando te dice, no, pero es que hay temas más importantes, claro. O sea, claro, me refiero a, por eso tenemos distintos tipos de cuerpos, de hecho, eso cada político tiene su función, Claro. hay distintos ministerios, hay Porque distintas no para todo el secretarías mundo, generales, claro, no para todo el mundo es y cada importante el cual, mismo tema. y cada cual tiene su función. En plan, quiero decir, que a ti te salga el ministro de Memoria Democrática hablando de memoria democrática, pues amores, tú puedes considerar que es más importante la reforma laboral. Pues vete a escuchar a la ministra de Trabajo. Efectivamente. O sea, Claro, que una cosa no tiene que ver no con la quita con otra, la y es algo que otra. a mí me molesta, Sí. porque cada cual tiene su función. Pero mira, siguiendo, o sea, bueno, esto es un poco cambiando de tema, pero siguiendo con eso, la entrevista de Vito Quiles a Broncano está diciéndole, ¿qué te parece que tu sueldo no se destine a no sé qué? ¿Qué te parece que tu sueldo no se destine? A ver, es que es eso. Por un lado tenemos el dinero que se dedica a la televisión pública. Te podrá parecer bien que sea más o menos, pero es el dinero que se destina a eso. Porque también es importante tener una televisión pública, ¿no? Que se le destine X dinero. Igual que dentro de la televisión le destinarán X a Masterchef, X a la Resistencia, y luego, aparte de eso, se le dedica otro dinero a el cáncer, se le dedica otro dinero a que transporte. De eso van los presupuestos, que a ver cuándo se aprueban, ¿no? Otra cosa pequeño importante. problema, ¿no? Pero Claro. para eso están los presupuestos. O sea, que eso puede estar más... Pero ¿con qué cara, bueno, con qué poca vergüenza vas tú a un trabajador a decirle, pues, ¿qué opinas tú de que se te destine X? Pero si Broncano estaba tan tranquilo cobrando cuando tenía él el programa y no era en televisión pública. Claro. O sea, que es que al final todo es, o sea, hay muchas cosas importantes y ahí está la clave de que al final no hay que dejar a ninguna de lado. O sea, ya está, por lo que tú dices, porque al final a mí a lo mejor, si yo no tengo familia que haya sufrido represión ni nada, o familia que esté en fosas, pues a lo mejor tú dices, no es uno de mis principales temas, pero que no sea uno de mis principales temas o de mis cosas más importantes, no quiere decir que no considere que para aquella persona que lleva 50 años buscando a su padre en una fosa, pues no le sea importante. También es el punto que el franquismo se vivió distinto en las distintas comunidades autónomas y dependiendo de dónde estabas, que eso siempre claro, es cierto, y ciudad, que cuando te afecta pueblo, menos y cuando te afecta de manera menos directa, pues puedes tener un poco menos de sensibilidad al asunto. Claro. A ver, pero es que eso es completamente lógico. Yo creo que depende de lo que tú dices, lo que te hayan contado en casa. Si al final tus padres y tus abuelos durante, bueno, tus padres no tanto porque ya era... Porque con 4, 5, 6, 7 años, pero, Franco. claro, pero o que te hayan contado tus abuelos o tus abuelos te hayan contado sobre tus bisabuelos cosas, o que no te hayan contado nada, uy, vaya gallo, o que te hayan contado algo y lo que te hayan contado es que todo fue bien, pues desarrollas tú una opinión, pero eso no quiere decir que tengas que, no sé, decir barbaridades. También te digo, mi madre, mira que era pequeña, no sé qué edad tendría, 7 años, sí, ni idea, sí que me contó que cuando murió Franco, el día que murió Franco, ¿se acuerda? Porque hubo como mi padre también silencio. Sí, mi padre a nivel también. calle, silencio. Sí, que no salió, o sea, sí,
Claro, se suspendieron las clases, La todo el gente mundo en flipando, casa. no, como no sabes qué va a pasar, tampoco vas a... Claro, ¿Sabes? Como es como, silencio, ¿qué pasa? ¿qué hacemos ahora? También es verdad, bueno, eso no lo hemos comentado de la transición, pero también el papel de Juan Carlos I, porque al final le tenía ya colocado para La gente, cuando ¿por qué muriese. hay gente que ama a Juan Carlos I? De verdad que no lo entiendo. En plan, yo puedo entender que hasta 2000, no sé, 14, 13, no antes, no sé cuándo fue lo de los elefantes. Hasta que se descubrió de los elefantes, yo entiendo que dijeses que tú has vivido esa Es que transición. te juro que lo primero que se digas, me viene a la "Guau". cabeza siempre que se menciona el rey emérito son él cazando elefantes. Es que es verdad, Los lo elefantes primero en que se me Botsuana. viene. Y el vídeo de ¿por qué no te callas? A Chávez. O sea, ese vídeo es espectacular. Pero yo entiendo que hasta cierto año, pues si tú al final has visto cómo esta persona ha llegado a establecido la democracia, él, bueno, ha supuestamente evitado un golpe de Estado muy, 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 muy entre comillas y tal, pues tú digas, vale, me parece bien. Pero, hombre, ya, o sea, hemos visto una serie de cosas que, amore. Y además que yo pienso que como persona monárquica, que no soy, pero como persona monárquica... Es que no es un ejemplo. No es un ejemplo. O sea, puedo entender que te gusta el rey actual. Sí, perfectamente, porque al final, o sea... Una persona, por ahora, seria. Sí, no te puedo entender que te guste mucho Leticia. y lo porque Eso, yo amo a Leticia. Porque yo la amo. Pero que te guste el rey emérito es como... De hecho, ha denostado la monarquía en España. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, que se supone que tienes que ser imagen en plan de representación, ¿no? De un país. Efectivamente. Que si lo que quieres hacer es cazar elefantes, tener amantes y hacer chanchullos, hazlo. Y robar a España. Claro, y robar, hazlo, pero deja de ser rey. Ya está, para que podamos... También esto es otra movida. La inviolabilidad y todas las... ¿Cómo se diría? Las... Injurias a la corona. No, también. Pero yo me refería como a todas las especiales que tienes por ser rey. Sí, que si cometes un delito pero eres rey no te pueden hacer nada. Es que eso es un cachondeo, de verdad. Es que, pero mira, por ejemplo, siguiendo un poco, es que antes me acuerdo, pero se me olvidó decirlo. Es como, no puedes, o sea, puedes sacar una bandera franquista, pero si dices Juan Carlos, hijo de puta, vas a la cárcel. O sea, no vas a la cárcel, ¿vale? Te ponen una multa o lo que sea, o te caen 6 meses. O el rey. O sea, me parece más repetitivo. El rey es un hijo de la gran puta. No lo estamos diciendo, es un ejemplo. Ejemplo, sí, por favor, que yo no quiero la multa. No. Pero me refiero que si lo dices contra una figura, ni siquiera contra una persona, porque no está personificado eso. Claro, no, o sea, es más como a la figura. Son injurias a la corona. O sea, que no es delito de odio. Claro, no. Es simplemente decir algo a lo que es la institución de la corona. Pues hombre, ¿qué te digo? Me meo porque por fin hemos hablado de los reyes, pero es que Sara quería hacer un podcast en específico de cómo visten a Leticia y a las infantas. Es que según mis amigas es mi tema favorito, pero es que no, o sea, de verdad, esto es para hablarlo en un podcast, de verdad, analizar cómo las visten y cómo las tratan, simplemente. Venga, en otro programa... Por favor, decidme si queréis, que para mí es que me parece... Que nuestros 4 amigos hagan un comentario de queremos. Oye, ¿sabes que nos escuchan ya? O sea, se va a ir finalizando ya el podcast, pero ¿sabes que nos escuchan en Latinoamérica? ¿Qué? ¿Quién? Tía, hombre, ya gente, pero... En YouTube. ¿Me escuchan en Latinoamérica? Un beso para Latinoamérica. Allá que voy. Literal. Próximamente en tierras. Efectivamente. Entonces yo creo que podemos cerrar ya este episodio. Por favor, antes de poner el canal Sol y decir jajaja, qué pegadizo es, procesa lo que estás diciendo. Véanse Las Abogadas. Mira la sonrisa de la Mona Lisa. Miren la sonrisa de la Mona Lisa, una película preciosa. Y nada, ya está. un poquito de conciencia.